adicción, para resumirles, es cuando una persona se vuelve esclava de algo, cuando incluso no quiere hacerlo, pero lo hace. Lo más común en Ecuador. En Ecuador tenemos un problema muy fuerte de promovido en la sociedad machista. Y la gente llega un rato que por tomar ya se le vuelve una necesidad. Y llega un rato que está en contacto con el alcohol y hasta no estar borracho no para. Así es lo mismo con el sexo. O sea, se le vuelve una compulsión prácticamente. Se le vuelve y no se llena, no se llena, no se llena. No confundamos, porque a veces la gente cree que el sexólico es el que tiene sexo como loco. Y aquí otra vez vuelvo por el machismo, sobre todo en el hombre. El hombre no cree que sea sexólico porque siente que es un derecho. O sea, aquí la promiscuidad en el hombre es muy igual promovida y es admitida, ¿ya? Entonces, cuando se les habla cuando hay un programa, eso es ¿cómo? O sea, yo, si mientras más mujeres tenga, más sexo tenga, soy más macho. Pero no está viendo todas las consecuencias que hay detrás de eso. O sea, hay consecuencias súper negativas y perjudiciales, ¿no? Pero si hay una compulsión por tener sexo en diferentes variedades, porque aquí es infinito, o sea, aquí no es solo que adicción, ejemplo, a la promiscuidad. La gente ahora está teniendo mucho problema con el internet, con la tecnología. Entonces facilito ahora cae en adicción a la pornografía. Y la pornografía, o sea, científicamente te daña el cerebro, porque la gente a veces, te digo, o sea, se burla de esto. Cree que es un chiste, pero lastimosamente no le hacían caso a esta enfermedad. No querían ni siquiera los mismos doctores hacerle caso, porque para un doctor, también imagínate que sea machista, dice, ¿cómo? Pero ya viendo todos los problemas que trae, ya los problemas de salud, ejemplo, los contagios de transmisión sexual. El sexólico tiene una característica en muchos casos. Aquí se viene gente y lo primero que se les dice es ándate, allá hazte un examen no solo de VIH, sino de varias enfermedades. Porque por tantas relaciones sexuales es demasiado propenso a tener enfermedades de transmisión sexual. Y el problema es que no es consciente, o sea, como ya busca solo placer, mira el daño que puede hacer, o sea, llega a pasar la enfermedad a varias gente. Y no es consciente. Yo te pongo un ejemplo que tuve una pareja hace una semana y él le echaba la culpa a la esposa. O sea, yo ya me conozco ese cacho. O sea, es el hombre que le lleva la enfermedad a la esposa se enferma y como el hombre está, y tiene el cinismo de echarle la culpa que la esposa le transmitió. O sea, llega un rato que el adicto al sexo pierde lo que llamamos conciencia. Pierde totalmente la conciencia. Entonces ahí está la gravedad del asunto. O sea, no es que solo hay, es que tienen sexo y tienen sexo como locos. O sea, llegan a perder la conciencia de que ya no les importa el daño que hacen. Igual es en el aspecto de embarazos no deseados. Dejan embarazadas a las mujeres, se lavan las manos y bye bye. O sea, no tienen conciencia o sea, hay mucho más de trastorno muy fuerte. Lo que se dice aquí en estos programas es hacerle entender que el sexo, aquí no se está en contra del sexo ni nada, el sexo bien utilizado y con amor es una maravilla. Pero lo que sí se habla es de que el sexo mal utilizado mata. O sea, te mata. O sea, y si no te mata, matarte con una enfermedad, te mata en vida, porque te trae un montón de problemas. ¿Psicológica o no? Tiene de todo, porque el adicto al sexo está mal con su mente, de tanto sexo, o sea, ya es psicológico, necesita ayuda psicológica, es espiritual, porque ya no tiene noción del bien y el mal, y también es corporal, porque afecta muchas partes de su cuerpo, como te dije. El adicto al sexo puede hacerse daño a su cuerpo y puede hacer daño a otras personas. Mira, sexólico no hay la palabra sexólico, o sea, sexólico solo es el nombre de un programa. El sexólico, o sea, es un adicto al sexo. Entonces no sería sexuálico, sino sería Adicto al sexo, persona adicta al sexo. Que el programa a nivel mundial, hay el programa Sexólicos Anónimos, ¿por qué? Porque lo tomó de Alcohólicos Porque el adicto al sexo generalmente tiene una confusión total con lo que es el amor. Tiene solo en la sociedad, ¿qué te dicen en las canciones? Hacer el amor. Y te están entendiendo que es el hacer el amor, ¿con qué lo relacionan? Con tener una relación sexual. Y es muy diferente, el amor es muy diferente a una relación sexual. Y la gente dice, no, es que yo vengo haciendo el amor. ¿Y viene haciendo el amor con qué?
con una prostituta, con todo respeto, estás pagando por sexo, eso no es amor. O sea, es totalmente trastocado. Claro que tienes que enfocar que la sociedad también mete todos estos conceptos en la cabecita, ¿no? De la gente, ¿no? Que creen, no, que hacer el amor es tener sexo, o sea, te llevan todo el sexo. Cuando el amor es amplísimo, es una cosa que el sexo queda al último. Es muy diferente, entonces tiene todo esto trastocado, ¿no? Pero sí, o sea, la enfermedad se llama adicción al sexo y el adicto Unos utilizan la sexo. palabra hipersexual, pero en el programa como que no funciona mucho esa palabra. Ya, porque, ejemplo, una persona que ve pornografía no es hipersexual, sino que está clavado viendo pornografía. ¿Y desde qué edad empieza esta adicción? Simplemente toda adicción no tiene edad. No tiene. Generalmente empiezan desde los 12 años, ya puede empezar una adicción. Las adicciones atacan a todo el mundo. Y ahora, como te digo, un niño, yo tengo niños de 16 años, 17, 15 años, que son adictos al porno, están metidos en el porno. Peladitos de 19, 20 años con VIH, con una de las enfermedades, o sea, dañada su vida para todo el resto de la vida. Pero también es porque ahorita hay el ingreso fácil a internet y te ofrece una gama pero inmensa para caer en adicción al sexo, ¿no? Pero aquí no es tanto importante la edad. Lo importante es que la gente sepa reconocer que está con el problema y detenerlo. O sea, eso es lo importante. Si un joven lo detiene de joven, bestial, pero lo importante es que la gente, cuando cae en adicción, tiene la negación, se cierra, entonces no quiere detener la adicción. Eso es más lo importante, es que consiga tratamiento, que busque ayuda. Cuando, digamos, la familia se entera que su hijo o alguien familiar sufre de esta adicción, o sea, ¿cómo reaccionan ellos ante? Verás, otra característica muy principal de la adicción al sexo es que la familia no lo nota. O sea, el adicto al sexo tiene una doble vida. Es algo importante declarar esto. Si tú le notas a una persona cuando es alcohólica, te das cuenta, porque se le nota. Si está en drogas ya comienza a robar, le ves voladazo y todo, le notas. El adicto al sexo tiene esta doble personalidad, o sea, puede ser un hijo fantástico, puede ser un esposo ejemplar, incluso puede ser cristiano, puede ser, o sea, el adicto al sexo tiene eso, de que su actividad sexual lo hace a escondidas, o sea, lleva una doble vida. Entonces, el máximo problema que, te digo, nos enfrentamos nosotros, es que cuando la familia se entera, la familia no toma ninguna clase de ayuda, porque la familia es la que más se niega. Entonces, ¿cómo puede ser que él sea esto si él es una maravillosa persona, si es un colaborador, si es una divinidad de padre de familia, si es esto? En algunos adictos notarán algo, sí se nota, o sea, algunos, las esposas generalmente, en los casados, la esposa es la que nota. Y la que más llama pidiendo ayuda a estos programas es la esposa, porque se da cuenta en las notas, se da cuenta que no tiene dinero, se da cuenta de las infidelidades. Pero generalmente en un plano familiar, te digo, a mí me ha tocado informar a las familias de personas que han estado en adicción, porque yo muy aparte tengo lo que es lo del VIH-Sida, y me ha tocado informar que están haciendo daño, o sea, que están, por favor, que les pongan un psicólogo y todo. El que acaba de malo soy yo. O sea, la familia se pone en contra mía. Porque nosotros en el programa tenemos una clave que es, si una persona está haciendo daño, tenemos que avisar a alguien para que le detenga. Porque el adicto llega a violar. Y en muchos casos de violaciones, o sea, han visto que son profesores, nombremos hasta el aspecto de curas, de religiosos, y la gente no cree, o sea, dice, ¿cómo esta persona, si es tan buena, puede hacer esto? O sea, es las dos caras de la cuestión, ¿no? Entonces aquí, te digo, el problema más fuerte es que la misma familia se niega a la ayuda. O sea, se cierra. Pero no existe rechazo de la familia al chico. Es que te digo, si tiene doble vida, existe rechazo si se entera que es homosexual, ejemplo. Ahí sí existe rechazo. Es más estigmatizada la homosexualidad que el adicto al sexo. Si es el adicto al sexo, hasta puede decir, no, bueno, si tiene mujeres, si tiene varias mujeres, si es un hombre heterosexual, pero es normal, o sea, hasta ese engaño hay. Ese engaño hay.
Ah, no, si va a prostitutas, el papá puede decir, si es normal que vaya donde prostitutas, pero si él se está gastando la plata que es para los hijos y para la familia, o sea, la adicción al sexo es como muy defendida, lastimosamente. Hablamos machista, en el mundo machista es defendida, o sea, el máximo problema que hay. Aquí la gente viene y dice, pero es que yo, el hombre, es que yo soy macho, es que yo soy macho, o sea, tiene esa idea de que es un derecho de él hacer esto. Entonces cámbiale y trastócale todo eso, ¿no? Entonces no hay tanto rechazo, solo ya cuando se den cuenta mismo que algo pasa, ejemplo, que alguien ya le denuncie de violación, que le denuncie algo, ay, si la familia reacciona, o sea, ya cuando hay algo duro, o sea, pero que alguien tenga la valentía de denunciarle al adicto, porque se meten en líos legales, ¿no? Entonces, ay. Pero yo tengo un caso de que un adicto llegó y le quiso incluso abusar a la esposa y hacer cosas horribles con la esposa y la familia le defendió al adicto. Pero te digo, yo rechazo no he visto. No he visto. Incluso hasta las mismas esposas a veces aguantan un montón de cosas porque ya se vuelven como codependientes de esto. Solo te digo, hasta que alguien no le meta preso o ya sepan de algo duro, ahí la familia recién empieza a ver cómo le ayuda y cómo tapa todo lo que está haciendo. Y entonces la sociedad tampoco les excluye. No. Es que el adicto tiene doble vida. O sea, en realidad, digamos, la persona adicta al sexo, o sea, no, o sea, como repercusiones que le O afectan sea, tanto. lo que tenemos que aclarar una cosa, verás que la adicción al sexo es como la mente humana. Hay miles de actividades, hay miles. Hay adicción, ¿qué te digo?, al internet, hay adicción a los chats, hay adicción a los prostíbulos, hay adicción a coqueteos y enamoramientos y tiene sexo y deja y busca otra, y tiene sexo y busca otra persona. Muchas, hay adicción a la masturbación, o sea, hay un montón de gamas. Hay actividades que la familia ni se da cuenta, ejemplo, adicciones, de ejemplo, al chat, adicciones a las revistas pornográficas, a los videos, a lo que sea en solitario, la familia no se da cuenta, ya. Pero ejemplo, si esta persona es adicta, ejemplo, los que más tienen problema con la familia son los adictos a las prostitutas, a pagar por sexo. Ahí se nota. ¿Por qué? Porque le notan que está viniendo sin plata a la casa. Y llega un rato que no hay plata. Y el adicto comienza a mentir, o sea, comienza a decir que tiene pagos, todo. ¿Dónde queda la plata? Pues ahí afecta muchísimo a la familia. Pero una esposa, ejemplo, que sabe que su esposo es adicto a relaciones promiscuas, psicológicamente le acaba a la esposa. O sea, sí hay. Pero depende de la actitud. O sea, si el adicto es un adicto que lo hace todo a escondidas, la familia ni se entera. ¿Cuáles son los métodos para ayudar a la recuperación? Verás, generalmente lo que se les recomienda a los adictos en todo el mundo es asistir a grupos de ayuda. A que compartan con otros adictos y se ayuden. Los métodos, ¿qué te digo? Al menos no es algo fácil porque, como te digo, tienen que arreglar 3 fases de su vida: la mental, la espiritual y la corporal. Entonces no es un método que es de la noche a la mañana. O sea, es un método largo porque el adicto está sumamente cegado. O sea, no tiene buen raciocinio, va perdiendo poco a poco lo que es conciencia. ¿Ya? Entonces recuperarle todo eso es una adicción. Si el adicto no quiere mejorar, lastimosamente no se puede hacer nada. O sea, pero más o menos, digamos, aproximadamente, ¿cuánto tarda la recuperación? Yo calculo que, o sea, para hacerte tenaz, para lograr que una persona adicta vuelva a un estilo de vida razonable, tiene que estar por lo menos en un programa a un año, pero asistiendo constantemente. Y lo malo es que las personas en adicción no son constantes. Raro es el constante. Asoman, recaen, vuelven, asoman, recaen, vuelven. Muy pocos. Aquí verás, aquí han de haber venido, ya el programa tiene unos 3 años. Han de haber venido unas 500 personas. No te miento. Constantes hay 3. El resto sigue poniéndose trabas, o sea,
O vienen cuando recaen, o vienen creyendo que aquí se les va a dar la pastillita. O sea, lo que buscan es un programa que sea pastilla. O sea, te doy una pastilla y vas a recuperarte. O una varita mágica, o yo no sé, buscan hasta en la religión, o sea, como que Dios te va a curar así de golpe. Y no, o sea, tienes que aprender a decir no aquí. Entonces ese es el problema, que la gente no es constante. ¿Y esta adicción es más frecuente en hombres o en mujeres? Más en hombres. Si hay en mujeres ahora, recuerda que hay en internet ahora todo el mundo cae. Pero más el hombre tiene como más, por la misma sociedad que no le pone límites en el sexo. A la mujer como que le pone límites en el sexo. Ya, pero al hombre le valora, o sea, si el hombre es promiscuo, o sea, es gallazo. Entonces el hombre tiene esa idea. Sí, pero sí existen mujeres que son adictas. Sí, aquí al grupo vienen. Como te digo, la adicción no discrimina absoluta. Ahora ya no discrimina a nadie, hombres y mujeres. ¿Y en qué año fue catalogada como una adicción? En el 2010. En el 2010. Por eso te digo recién que fue catalogado. Antes no se le hacía caso. O sea, ya se le cataloga como enfermedad. O sea, ¿y a qué edad, digamos, de las personas es más propensa a esta adicción? Ahorita todo. Ahorita ya desde los 12 años ya tienes internet, ya puedes caer facilito en adicción. Yo quise si usted cree que este problema se da también en otros países. Entonces nosotros este programa ha sido duro meter a la gente acá, a hacerle concienciar que hay este problema. Ha sido súper duro porque hay el machismo, o sea, el machismo es el principal cegamiento, ¿no? Entonces la gente no cree o sea, no cree que esto sea una enfermedad, no cree que es serio. Entonces aquí ha sido difícil concientizar a la gente de que esto es un problema, realmente es un problema. Y es un problema de salud, porque como te digo, un adicto al sexo transmite sus enfermedades, transmite a Raimundo y medio mundo, y le vale un comino. Llega un rato que le vale un comino, con tal de conseguir placer. Ya no le ve a la otra persona como persona, le ve a la otra persona solo como un objeto sexual. ¿Cómo un adicto busca la ayuda? O sea, él mismo tiene que darse Él cuenta. mismo tiene que buscar. Si alguien le dice, ejemplo, en el caso de que la familia le dijera o la esposa le dijera, ya, pero él tiene que buscar. Porque a veces llaman las esposas, llaman eso, pero si él no quiere, o sea, no se puede hacer nada. Lastimosamente no se puede hacer nada. Porque vienen acá y están cerrados, o sea, están bloqueados. Dicen, ¿para qué voy a oír esas pendejadas que hablan acá? O sea, él cree que está en su derecho. Por eso te digo que no funcionan mucho. ¿Has visto estos programas de las clínicas de adicciones? No funcionan, porque allá les llevan a la fuerza. Entonces no funciona, nada que es a la fuerza funciona. O sea, tienes que estar consciente de que o sea, de que uno quiere hacer el cambio. Si no quiere, le puedes hablar y hablar y hablar. No pasa nada, porque sale y sigue lo mismo. Cuando el adicto, la persona, hablemos de dato de irresponsabilidad, puede dejar embarazada a una chica. Generalmente hay el problema de los abortos. Pero si la madre o algo se arma de valor también y demanda, puede pedir el examen de ADN y ya tienes una demanda legal. La demanda legal de acoso sexual. Aquí ha habido casos de profesores que han tenido demandas de las alumnas. Aquí no es penalizado el que tú transmitas una enfermedad de transmisión sexual. Ejemplo, el VIH. Aquí lastimosamente se defiende eso. Pero en otros países es penalizado, o sea, puede ir a la cárcel. No solo VIH, o sea, cualquier enfermedad. Si la persona supo que está con esa enfermedad y le transmitió a otra persona, esa persona puede demandarle. Entonces, hay hasta asesinatos. Entonces, esto es grave. Entonces, sí hay problemas en la parte legal. Y la parte económica también, cuando asisten a las prostitutas. Claro. Sí. Claro, la parte legal, la parte económica te afecta muchísimo. ¿Afecta la parte económica a un adicto? Sí, bastante.
Cuando vas a sitios donde tienes que pagar entradas por esos Aquí he sitios, tenido te casos afecta. de gente que está adicta al internet y les llega las cuentas de los ciberchats, de los sexos, de que tienes que pagar por las chicas en las cámaras, te afecta. En los teléfonos también. Los teléfonos, los hotlines que se llama, que llamas y una chica te está hablando súper sexual, también Solo eso, sino que también la afecta. compulsión te hace hacer cosas que quizás están fuera de tu presupuesto. Entonces, por ejemplo, yo quizás no tengo plata para, o quizás mi presupuesto simplemente me da para, yo qué sé, para la comida el mes, pero yo me gasto ese presupuesto de la comida en irme a un lugar donde yo pueda conseguir sexo, por ejemplo. Y ahí me afecta ya económicamente, porque no me queda ya para la comida. Porque cuando uno tiene la compulsión y la obsesión, no te importa, o sea, puedes dejar de comer con tal de satisfacer tus ¿Cómo les necesidades. afecta totalmente en la parte psicológica? Bueno, hay varios factores, o sea, por ejemplo, el aislamiento, la adicción sexual te produce en ciertas personas lo que es el aislamiento, por ejemplo, entonces eso psicológicamente a la persona le afecta porque te empieza a generar baja autoestima, te empieza a generar también inseguridad contigo mismo, con tu físico, inseguridad con las otras personas también, pierdes confianza en ti mismo y eso a la larga te lleva a problemas psicológicos, o sea, te lleva a una distorsión de la realidad también. A uno se le vuelve mucho más difícil el de, por ejemplo, socializar con otras personas. Ya no puedes entablar relaciones, sino que todo lo que tú entablas está relacionado con el sexo. La adicción al sexo también implica adicción, por ejemplo, a la pornografía, y la pornografía también te daña psicológicamente, o sea, porque todo tu mundo empieza a girar en torno al sexo, y eso es un problema, o sea, porque empiezas a ver cosas en las cuales no deberías envolver sexo, pero sin embargo las envuelves, y es por tu adicción y por todo el entorno ese sexual que tú tienes en tu vida. Entonces sí te afecta. Cuando yo estoy ejerciendo un defecto de la promiscuidad, por ejemplo, tengo que ocultar una doble vida. Y esto me genera un miedo a que se entere mi pareja. Psicológicamente estoy afectado ya. Por mis actos, no por la otra persona ni por nadie. Psicológicamente estoy pensando, se pueden enterar o algún día se van a enterar. Esto me genera una enfermedad de inseguridad. Es un miedo que también puede ser eliminado porque todo es reversible. Psicológicamente también afecta porque lo que tú andas buscando, o mejor dicho, para hablar con propiedad, lo que yo ando buscando, no encuentro en la otra persona. Porque yo no sé hacer unas relaciones normales, de primero conocer a la persona, luego profundizar la amistad, y luego comprometerme, y luego como persona adulta presentarme y pedir la mano. O sea, no, yo hago las cosas al revés. Psicológicamente eso me afecta porque yo me doy cuenta de eso y digo, no, ¿qué está pasando? Si esto tiene que funcionar así y no funciona y termina esa relación porque solamente fue sexual. Y luego tengo otra frustración más, o sea, pienso, todas las mujeres son iguales o todos los seres humanos son iguales, o sea, no hay uno que pasa con Dios, y me genera hasta psicológicamente me daño a nivel espiritual también. Entonces, en esa forma yo les podría decir que sí me afecta a mí psicológicamente. ¿Y ustedes en qué forma espiritualmente? O sea, ¿cómo se sienten que les afecta? En la parte espiritual sería yo. Yo creo que la base... Hay tres cosas que te afecta la adicción. Puede ser cualquier adicción, que es es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y la que más daño te hace es la parte espiritual. Hablando personalmente, yo cuando llegué a un programa de 12 pasos no tenía ningún tipo de base espiritual. O sea, no había crecido en una familia cristiana, sin embargo, en el transcurso del tiempo dejé de practicar el cristianismo y de alguna u otra forma me volví agnóstico hasta casi ateo.
Y sí, te afecta en la parte espiritual porque dejas de tener fe en las cosas, tus principios y tus valores como persona se desvanecen y no tienes ninguna base en la vida, por así decirlo, espiritual, o sea, no hay ningún tipo de espiritualidad. Cuando ya empiezas un programa de recuperación, una de las bases es el de creer en un poder superior. Nosotros le llamamos poder superior, puede ser un Dios o como tú lo puedas concebir. Y es básico, ya que eso te devuelve la fe en creer en ti mismo nuevamente, la fe en creer en que sí se puede salir de la adicción. Y es importante, o sea, puede ser, no te digo necesariamente que tienes que creer en el Dios cristiano, no puede ser cualquier Dios, el Dios tal como tú lo concibas, que eso me parece lo más hermoso de un programa de recuperación, porque tú tienes la libertad de tú creer en lo que tú quieras y no vas a ser juzgado por lo que tú creas o que dejes de creer. También tenemos personas ateas, ¿no? Pero yo creo que hasta el ateo de alguna u otra forma cree en la espiritualidad. Si la pregunta era, ¿cómo te afecta en la parte espiritual? Cuando yo ejerzo la promiscuidad, estoy siendo infiel. Mi poder superior, mi Dios, como yo lo concibo, me dice que un principio espiritual es la fidelidad. Y me estoy fallando a mí mismo, estoy fallando a Dios y estoy fallando a mi mujer, a mi pareja, cualquiera que ésta sea. Y yo digo, si estoy siguiendo un programa espiritual, entonces yo hago conciencia y estoy cometiendo un error. Y cuando ya me aferro obsesivamente al defecto de la promiscuidad, por ejemplo, soy capaz de decir, o sea, que Dios ni que nada, o sea, y pierdo todo, pierdo el poder superior, abandono a ese poder superior y me paso al otro extremo, o sea, de querer ser bueno, fiel, me paso a ser infiel y con la firme convicción equivocada de que estoy bien, de que no necesito ningún Dios, que yo mismo soy Dios y yo hago lo que me dé la gana. Sí me afecta. ¿Por qué? Porque si me alejo de la parte espiritual, me pueden descubrir la infidelidad y luego voy a tener consecuencias. Y luego de esas consecuencias voy a decir, bueno, creo que es cierto, hay que creer en Dios porque la fidelidad me va a traer más felicidad que la promiscuidad. Entonces, en la parte espiritual, a uno le afecta de una forma psicológica también. Porque para mí, hoy en día para mí, es o tengo fe en Dios y hago lo que Dios dice o estoy loco, definitivamente, para mí. Cada uno tiene derecho a pensar y a discernir como le guste, como interprete. Yo me he dado cuenta que entro en la locura cuando me alejo de los principios espirituales. Y si me alejo mucho, es posible que no regrese. Entonces, luego digo, si me gasté 15, 20, 30 dólares en una salida, ¿cómo es posible que sea tan tacaño y en una reunión, en una iglesia, en alguna parte espiritual, no pueda poner 5 dólares, 2 dólares, $1? Entonces me afecta porque me estoy dando cuenta de la clase de persona que soy, espiritualmente. Luego de eso, lo que quería hablar de la parte económica, me sugeriste. En la parte económica se gasta mucho dinero del que yo quiero ahorrar, por ejemplo. Yo quiero tener una reserva prudente, tal vez para un accidente. Yo manejo un carrito, tal vez para un accidente, tal vez para una necesidad imprevista. Y no lo puedes tener esa reserva prudente porque te gana la compulsión del sexo y te gastas, económicamente te afecta. ¿Y cuándo te das cuenta que te afecta? Yo me doy cuenta cuando pasan las cosas. Cuando tú ves pornografía, las personas que hacen estas producciones, estas películas, ellos no miden las consecuencias y el daño que hacen a la gente. Y por medio de estas películas te pueden meter en sadomasoquismo, te pueden meter en desviaciones sexuales, te pueden meter en muchas cosas que a la larga tú no sabes en lo que te estás metiendo, pero ya te meten las imágenes, te meten la forma de actuar y todo, te dañan psicológicamente las películas pornográficas. Entonces psicológicamente te estás afectando al ver una película.
Otra cosa es comprar una película, un video o un CD, como quieran llamarle, de un profesional sexólogo y psicólogo, que es totalmente diferente. Me llegó un correo de un amigo que tiene este problema y le afectó absolutamente todo. La última vez que hablé con él por Skype, me contó que se había arrepentido de algo que hizo hace 10 años. Le propusieron hacer una película porno. Y él pues estaba feliz. ¡Ay, qué rico! No voy a pagar impuestos, bla, 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 divertidísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que le salió un trabajo con las Naciones Unidas. Y fue en un país del África donde hay muchas restricciones. Entonces, uno de los amigos de él encontró el video que hicieron 10 años después en la web y se lo mandó allá. Y él tenía intervenido el correo. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí mismo lo llamaron. Y perdió el trabajo. Y era un puesto increíble con las Naciones Unidas, mejor dicho, perdió el trabajo de su vida. Y todo lo que había gastado en aviones, en estada, alcanzó a cubrir lo justo y se quedó sin trabajo. Y después, ahora que hablamos, 10 años después, me dijo, me arrepiento de haber hecho eso porque me costó mi trabajo con las Naciones Unidas. Ahora él está muy enfermo y en la negación. Entonces, él está con SIDA, pero él no lo reconoce, vive en la absoluta negación, dice que no, que le echa la culpa a todo el mundo, a las multinacionales, bla, bla, bla. Y él ya está muy enfermo porque me dijo que ya no podía caminar, que tenía muchas dificultades, que estaba en cama, que tenía una infección muy grave en los pulmones. O sea que ahí uno ve toda la consecuencia de este error que cometió y de muchos errores, porque se dedicó a la fiesta durante muchos años. No solamente era el sexo, sino el alcohol, las drogas y muchas cosas el extremo. Y pues uno ve que sí afecta, con un ejemplo concreto, a alguien. Y pues yo considero que sí es verdad, porque primero que todo le quita a uno demasiada energía, tiempo, y pues está la parte espiritual y la parte de todos esto que uno absorbe al ser promiscuo, que es algo muy negativo que todavía no se entiende, pero que lleva a un karma, digamos, y algunos de esos karmas puede ser la ruina, puede ser el solo hecho de abandonar de un hombre que está casado, que trae a su casa de estas malas energías de la gente con quien está, etcétera, etcétera, o la persona que no está casada, que se encarga de ampliar, digamos, esta red de sexualidad, de corrupción, no sé cómo llamarlo, porque no es algo sano, porque es un sexo sin amor y sencillamente se vuelve algo mecánico y que causa daño. Ya. ¿Y tú consideras que es más importante en lo mental o en lo espiritual que te afecta más? Lo mental y lo espiritual. Lo que pasa es que lo mental y lo espiritual, dependiendo de la persona, está más o menos ligado. A ver, la parte mental es una adicción, entonces sí afecta a la parte mental un poco. Y la parte espiritual, pues la define cada persona, pero sí hay una lucha en el caso de alguien que quiere salirse de esto. O sea, la espiritualidad consiste en estar en armonía con un Dios o con el universo o con uno mismo o con los demás, y esta armonía o espiritualidad lo está rompiendo al tener una vida desordenada. Fueron las drogas y el alcohol lo que me llevaron a la adicción al sexo, porque yo antes sí consumía drogas y alcohol, y empecé a tener sexo con drogas y alcohol. Entonces llegó un punto en el que yo ya no podía tener sexo si no era con drogas y alcohol. Y una vez que yo empecé a ir a un programa de recuperación para drogas y alcohol, me encontré con la cuestión de que también era adicto al sexo. Entonces lo uno sí me llevó a lo otro. Entonces, pero puede ser, he visto casos que puede ser viceversa también, ¿no? Que la adicción al sexo o cualquier otra adicción te puede llevar a otras adicciones, ¿verdad? Y eso se puede presentar o se puede plasmar de distintas formas, o sea, puede ser con el trabajo, como puede ser con la comida, como puede ser con el tabaco, el ejercicio.
Entonces, como adicto yo sí tengo que tener un cuidado en cómo yo me excedo, cómo yo hago las cosas, ¿no? En mi Y, caso, bueno, les ese es mi podría caso, ¿no? compartir que yo reconozco que tengo una personalidad adictiva. Entonces, yo descubrí hace poco que desde pequeña tuve como que se me despertó los estímulos sexuales, entonces, desde niña. Pero eso inhibí porque yo era una persona muy tímida y vengo de una familia bien teocrática y, o sea, sí soy difícil que la gente se dé cuenta que mi familia se dé cuenta que soy adicta, es porque llevaba una doble vida bien manejada, súper bien manejada. Entonces, para muchos yo era una persona intachable y es más, muchos ni saben que tengo esta adicción, ni siquiera saben que algunos, bueno, mi familia más cercana y mis amigos cercanos igual que vivieron conmigo, yo fui primero alcohólica. Entonces, como tengo esa personalidad adictiva, es como él decía, que si no es una cosa, si no es el tabaco, o sea, siempre tiene que estar compensado con algo. Esa necesidad, ese deseo de encontrar algo que le dé satisfacción a uno y que le permita mantenerse como que estable, entre comillas, ¿no? Entonces yo desarrollé un alcoholismo, luego de eso ya estuve asistiendo unas pocas veces, la verdad, en cambio luego con el tabaco, pero medianamente. Y utilizando otro tipo de drogas que como no era una persona amiguera, entonces no tenía acceso a cocaína y esas cosas o sea, que cuando uno es amiguero tiene más fácil acceso. Entonces las drogas que yo ocupaba eran las que, no sé, por ejemplo, cemento de contacto, marihuana, que igual ya luego conocí una persona que me proporcionaba, pero no son drogas que causan adicción física. O sea, el alcohol sí, pero el cemento de contacto y la marihuana no es una adicción orgánica, pero sí psicológica puede ser. Bueno, y es como que siempre me iba resguardando en algo. Y luego de eso ya, no sé, me comencé a refugiar en esto del sexo, del descubrir esa parte que yo había tenido todo el tiempo inhibida y ya se me fue de las manos. De pronto ya yo no fui la que creí que era adicta, sino fue porque una persona me dijo que ella estaba yéndose, o sea que no era una conducta normal querer sexo todos los días y a cada rato. Entonces ya me estaba provocando incluso daños físicos en mis zonas íntimas. Entonces eso ya era un problema. Aparte de eso, el tiempo gastado o sea, promiscua no me hice, pero sí exhibicionista. O sea, por internet fue, o sea, la manera en la que yo manejé mi adicción fue vía internet y así. Así que, y bueno, y en cuanto a los daños espirituales, psicológicos, económicos, legales, legalmente puedo decir que no me metí en algún lío legal, pero pude haberme metido. Primero porque por sexo en vía pública. Sí, yo lo obligaba a mi expareja a tener relaciones sexuales en lugares públicos. Y, por ejemplo, en el estadio de la universidad. Entonces, bueno, nadie me... Pero si alguien me encontraba, pude haberme metido en un lío. Bueno, eso fue. En otra ocasión, en cambio, vía internet igual, que tenía una preferencia por jovencitos. Entonces pude haberme encontrado con una menor de edad que me mintió que tenía 19 años y luego meterme en algún lío. Ellos me decían que tienen 19, pero quién sabe, tendrían 18, entonces eso es otro lío que uno puede meterse. Pueden ser de 16, 17, hay chicos que aparentan tener más edad, entonces, bueno, no corrí con mala suerte en ese aspecto, pero... Y en el aspecto espiritual, bueno, uno tiene que... Eso recién estoy descubriéndolo, porque es lo que más cuesta, estar consciente de que somos también espíritu. Y primero uno tiene que darse cuenta que tiene un problema. Primero, eso es de partida. Un problema, no sé, emocional, mental, como quiera. Es lo primero, que es una enfermedad. Darse cuenta que tenemos una enfermedad. Y luego de eso, ya viene lo espiritual. Y en eso estoy ahorita. Y la verdad sí es muy, muy importante, porque es el impulso y la principal motivación para uno seguir adelante.
Y uno tiene que hacer conciencia, o sea, ser consciente de que sí existe ese plan y estar consciente y sentir que uno tiene ese lado espiritual y que nos va a permitir salir adelante. Por el lado psicológico, ya les dije, o sea, estar conscientes de que es una enfermedad, de que es un desbalance a nivel emocional, de neurotransmisores, no lo sé, pero porque son diferentes situaciones en las que nos encontramos y por las que desarrollamos la adicción, pero igual, o sea, en todos, creo que hay en todos yo creo un componente psicológico y emocional, dentro de lo psicológico, lo emocional. Y por el lado económico, pues, la verdad no, la mayoría de hombres, por ejemplo, tienen desarrollan ese problema porque se gastan el dinero en ir a prostíbulos y así, pero o líneas calientes. En mi caso puedo decir que no, lo que estaba haciendo, justo estaba en un momento económicamente mal, lo que yo estaba haciendo y bueno, yo me sentía culpable porque yo tengo un hijo, entonces estaba económicamente mal y encima estaba ahorrando para poder pagar un prostituto, no sé cómo se le puede decir. Claro, porque... Gigolo. Un gigolo, ajá. Porque es que no soy una persona que no tiene amigos, o sea, bueno, ahora estoy ya como que socialmente ya ampliando mi círculo, pero en cambio antes no, o sea, yo era una persona muy hermética, tenía, bueno, amigas, pero amigos no, o sea, yo era una persona, o sea, que les temía, creo que, o sea, tener una relación normal de saludo, normal, o sea, una comunicación normal con un hombre, o sea, yo no era capaz, pero, y por eso mismo, por esa torpeza social, se puede decir, yo quería buscar, o sea, satisfacción sexual de esa manera. O sea. Estamos aquí por un problema común y en todos los sitios donde uno va a hablar sobre una adicción, todas las personas que están ahí sufrimos de lo mismo, una adicción, y hasta no darnos cuenta de eso no buscamos una alternativa o una solución. Pero en mi caso, pues uno siempre sabe que hay soluciones, hay alternativas, pero hasta que no caigamos o no toquemos fondo no buscamos esa solución. Y el problema o la trampa de esta adicción es que es muy, muy silenciosa y nadie se da cuenta. En mi caso, nadie se daba cuenta. Yo he tenido una adicción a la prostitución y a la pornografía, entonces nadie se da cuenta. Tú estás en el computador y el que menos piensa que es una adicción que nadie se da cuenta. Igual es lo mismo con la prostitución o con cualquier tipo de actividad sexual. Nadie sabe que vienes haciendo barbaridades. Llegas a tu casa, estás tranquilo y tal, ¿qué viste? ¿Qué hombre? ¿Cómo trabaja? Y llegas, no pasa nada. Entonces es una enfermedad, una adicción muy silenciosa que casi nadie se da cuenta. Inclusive hay muchas personas que comparten eso, ¿no? Ahora todo el mundo sabe de los prostíbulos que hay por todo lado. Entonces, en algún momento yo comenté de eso también. O sea, es un problema social aceptado. Es algo muy, muy común eso. Entonces, está muy aceptado. Pero claro, no nos damos cuenta porque, claro, somos hombres, necesitamos satisfacernos y eso. Pero llega un punto en el que pierdes el control porque yo ya perdí el control. Porque ya es una vez, otra vez y otra vez y después te das cuenta que estás en un torbellino. Y cuando quieres dices, bueno, esta es la última vez. No llega la última vez. Y después es otra, bueno, esta es la última y empiezas a buscar y no se acaba. Psicológicamente te afecta. A mí me afectó muchísimo esto porque, bueno, yo ya me casé, tuve mis hijos y eso, y sin embargo, como que se calmó un poquito, ¿no? Un tiempito, pero luego siguió. Y claro, o sea, te sientes una basura. Porque ese rato está que chévere, pasas bien y todo, pero luego te cae un cargo de conciencia terrible. Y te sientes mal, o sea, te sientes un insecto. Eso psicológicamente te afecta mucho porque te pones a pensar, bueno, o sea, ¿qué clase de persona eres, no? Que inclusive puedes infectarte de algo, infectarle a tu pareja y chuta, es algo terrible que te afecta mucho psicológicamente. Ahora, espiritualmente no se diga, ¿no? Porque cuando ya empiezas a un despertar espiritual te das cuenta de todo el daño que le hiciste a tu cuerpo, a tu mente, a tu ser, ¿no? Porque es un daño muy grave que uno se le hace. No es irreparable, ¿no? Pero sí en muchas ocasiones puede llegar a ser irreparable con una enfermedad muy grave, ¿no? Hablemos del SIDA, por ejemplo, que si uno ya cae en eso, pues yo creo que se deprime terriblemente.
y es algo que uno mismo se provocó. No es algo que por ahí me cayó, no, o sea, yo me provoqué y en mi caso yo no le tomaba como adicción, porque ya digo, es el daño espiritual, el daño psicológico que uno tiene, que yo llegué a pensar que me lo merecía. O sea, llegaba tanto trabajo y tantas cosas, bueno, me ahorro un poquito de dinero o tengo una extra, por ahí alguna cosita extra, entonces bueno, me merezco un momento de satisfacción y ya pues me gastaba el dinero de forma descontrolada. A veces había situaciones en las que estaba sin un centavo y me acordaba, Dios mío, ¿cómo despilfarro el dinero? Y ahora que necesito, y ya llegó un momento en el que ya digo, reservaba el dinero de mis hijos, el dinero de mi familia, de mi comida, de mis vacaciones, de todo. Entonces, afortunadamente, nunca me faltó el dinero como para cometer alguna cosa grave, ¿no? Como algún robo, alguna cosa así. Pero sí, mengué el dinero que era de mi familia. Mi caso personal, pues yo también vine destrozado anímicamente, psicológicamente, económicamente, orgánicamente. Yo leí en un párrafo de la literatura que aquí se tiene o que se puede adquirir, que esto es una enfermedad, es una adicción. La adicción es una enfermedad trifásica, mente, cuerpo, espíritu. Al darme cuenta, al abrir los ojos, al aceptar de que tengo un problema grande, grave, lo más doloroso es decir, chuta, si en verdad yo tengo ese problema. Eso es lo más doloroso, lo que más duele. Porque dada la condición humana, pues a quién nos gusta que aceptar la derrota. Por mi caso, pues yo, ¿cómo voy a hacer si yo tengo una buena esposa, un buen trabajo, mis hijos están estudiando, cada vez van creciendo, no les falta nada? Yo me esfuerzo trabajando, me parto el lomo, como se dice vulgarmente, trabajando. ¿Por qué he de ser yo un adicto al sexo todavía? Si yo normalmente tengo relaciones normales, así entre comillas, pero llega un momento en que ya, como es una enfermedad que no se puede detener, que progresiva e incurable, cada vez quien está hablando pues buscaba más emociones más fuertes, cada vez buscaba. Si en internet se veía una locura, un hecho pelota, hecho nudo ahí, pues eso quería, se veía bonito, pero tanto que se buscaba, pero después como que ya no te llena, como que después te quedas peor que antes, solo, triste, con cargo de conciencia. Entonces cada vez va aumentando más y más ese deseo por satisfacer los impulsos, las necesidades de uno, que según uno se piensa o se cree son normales. Como me antecedieron, pues si uno se trabaja, uno se esfuerza, de ley tengo que tener un ratito para divertirme. Ese pensamiento se tiene, estamos en una sociedad machista, que pues con ese pensamiento nosotros bueno, hablaré por mí, me escudo o me escudaba. Ya trabajé, ya saqué para la semana y ahora sí me merezco un ratito de diversión. Pero esa diversión, como una vez compartía, pues se buscaba a los amigos, a los peores amigos, los que más, hasta los que, ¿cómo se puede decir? Los que ya eran conocidos, de que se iban de juerga, como me antecedieron a prostíbulos, era 1 o 2 días, y con ellos buscaba la amistad de ellos. A pesar que en el trabajo que yo estaba antes, una empresa buena, era supervisor de sección, a pesar de que eran los más vagos, de que gerencia me decía que les elimine, que esa gente no vale, y sin embargo yo les mantenía en el puesto de trabajo por los fines de semana. A ellos yo les cuidaba, les mantenía, incluso hasta
como se dice, hasta arriesgando mi puesto, que al final de cuentas pues me costó, me botaron del trabajo. Sabes que esta enfermedad no dice, bueno, hasta aquí, como dijeron, hasta aquí nomás, solo este fin de semana, porque yo pensaba, así este fin de semana y lunes empiezo nuevamente santito, así a hacer las cosas, a barrer la casa para que no me digan nada, cosa del jueves ya nuevamente estar craneando. ¿Cómo o qué pretexto coger para poder salir? Felizmente las cosas se fueron dando, me botaron del trabajo, ya era un síntoma y buen síntoma. Me faltaba el dinero, como dijeron, pues económicamente no alcanza el dinero porque todo cuesta, darse satisfacer esas necesidades sí cuesta bastante dinero. Ya no me alcanzaba el dinero, como alguna vez compartía, pues mi hijita pues ya está en 10º año de educación y en educación física se había lesionado la rodilla, meniscos, algo de eso, y hubo que enyesarle una pequeña perforación, y como es intervención quirúrgica. Y yo tenía dinero, pero por guardarme para mis necesidades no gasté en la curación de ella. Mi esposa pues cogió y vendió algunas cosas para poder suplir eso. Yo teniendo dinero no lo hice, guardando para mis necesidades. Como les compartía, pues compañeros, yo pensaba que el ladrón es el que violenta seguridades, rompe una puerta, una ventana, una claraboya para poder sustraerse lo de valor. Yo soy un ladrón. Le robé la salud, el alimento, la educación de mis hijos, la comida de mis hijos, de mi esposa. Para pagar el arriendo vendí algunas cosas. Como teníamos o tenemos un negocio, pues yo vendía las cosas para suplir las necesidades de la casa, y lo que yo ganaba pues quedarme para mis necesidades. Como me antecedieron, pues tranquilamente un fin de semana se podía gastar unos $200, $300, que no me dolía. Claro que me daba el cargo de conciencia, pero después para eso se trabaja. Ese pensamiento machista que se tiene. Entonces se llega a hacer cosas en que reaccionas, ya. Como eso vengo de un hogar, de un alcohólico, un buen alcohólico que pues destrozó. Se destrozó él y destrozó a todos los que le rodeamos, mamá, hijos. Y mi autoestima pues estaba por los suelos. Tenía miedo de todo de todo y por todos. Mi egoísmo súper elevado, mi orgullo no se diga, como un globo aerostático que está por lo más alto, así creo que era mi orgullo. Me costó bastante desinflar ese orgullo, reconocer que soy un egoísta, que soy un altanero, que soy un envidioso, que soy un perezoso. Me costó bastante trabajo aceptar todo esto, más aún que soy un adicto al sexo. Como decían, pues el alcohol, tú te metes al alcohol, de ley hay sexo, porque uno se va a estos lugares, a los prostíbulos, es las cervezas, jabas de cervezas, toma, y ya tragueado, pues a veces ya pagarías 1 o 2, hasta 3 veces creo que cobraban, y ni cuenta te dabas, o ni cuenta me daba. Entonces esto es cada vez progresivo, cada vez más y más, hasta que, como decía, pues llegó un momento en que ya no, esto no está bien, el negar a los hijos, a la casa mismo los gastos y guardarse para las necesidades según de uno, pues no está bien. Llegó un momento en que dije, no, pues tengo que venir acá. Creo que aquí yo hasta renegaba de Dios, hasta de Él llegué a renegar porque no me ayudaba en el problema que me había metido. Pero cierto día pues dije, no, me voy porque me voy, año nuevo, vida nueva, y el primer lunes de este año vine acá, y desde ahí pues quiero mantenerme seguro, quiero mantenerme sobrio,
no quiero volver atrás, no quiero regresar a lo que era antes. Sí me gusta regresar al pasado para ver. Hay veces que dicen, no, el pasado es pasado y es malo recordarlo, pero a mí, en mi caso, sí me gusta recordar el pasado porque el día de hoy me doy cuenta cuánto he avanzado y cuánto más deseo no volver a ese pasado. Entonces a mí sí me gusta, no sé ustedes si compartan esta idea, pero sí me gusta regresar al pasado para ver cuánto he progresado y cuánto deseo no volver allá mismo, a la basura, al Me empezó a afectar mucho eso en la parte espiritual, más que en otra situación. O sea, me empecé a sentirme muy mal, muy destrozado, ya digo, como basura. Y eso te empieza a afectar, es lo que me empezó a afectar a mí, me motivó a tomar una decisión, decir, bueno, hasta aquí, porque a veces cuando uno ya piensa, no, es que es la última, y no se puede. Entonces ya digo, no, pues si no puedo yo solo, tengo que buscar una solución, una ayuda, un apoyo, porque ya no se puede solo. Y eso es cuando uno se le dice, bueno, es una adicción, es un problema, porque ya no puedo manejarlo. Por ejemplo, no sé, me sentía triste acerca de algo y yo cogía y salía a farrear. Y en esa farra obviamente consumía drogas, consumía alcohol, tenía sexo anónimo y hacía un montón de cosas, ¿no? Y siempre, cada que yo me sentía así, lo trataba de cubrir con eso. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Yo cada que trataba de cubrir ese pesar, ese vacío, esa tristeza o esa alegría o lo que sea, se iba acumulando todo eso. Se va acumulando todo eso y es cuando se crece ese vacío que le decimos. Entonces, cuando tú dejas de tratar de tapar todo eso con las drogas, alcohol o sexo, con lo que sea que tú lo hayas tratado de cubrir, cuando tú ya no tienes eso, es como que te quitaran el piso y ya no tienes en qué apoyarte. Entonces, una persona que no tiene adicciones tiene ese piso, tiene esa base en que apoyarse para afrontar esa emoción por la cual está atravesando. Pero un adicto que lo ha estado tapando por tanto tiempo, por tantos años, te quitan eso, ahí es cuando hay un problema y hay un choque, porque el choque es contigo mismo, es con tus emociones, porque yo como adicto yo no tengo control sobre mis emociones en ese aspecto. Ahora sí las estoy empezando a tener gracias a un programa de recuperación, pero antes cuando yo dejé las drogas, el alcohol y ahora que estoy en abstinencia de sexo, tengo que confrontarme con esas emociones, ¿no? Y tengo que confrontarme también con diferentes aspectos en la vida que antes no las aprendí a manejar por toda esa adicción. Y ahora me toca afrontarlas y me toca aprender. Primero, a tu pregunta, la pornografía no fue cuando yo estuve casado, sino antes, mucho antes. Y antes de la pornografía fue un abuso sexual, dentro de la familia, intrafamiliar. Entonces, esto viene desde muy pequeño. Se me activó el deseo sexual muy a destiempo, por un error familiar. Entonces no es que cuando llegas al matrimonio ya está y empiezas la pornografía. Lo que sí hizo es, mi pareja también enferma, a mí también me gusta la pornografía, vamos, dale entonces. Los dos enfermos, o sea, atracción. Pero cuando tú empiezas en un proceso de recuperación, bueno, me enteré que esto está mal, prefiero hacerle caso a mi poder superior, listo, se acabó, ¿estás de acuerdo? Sí. Estés o no estés de acuerdo, o sea, es mi vida la que está en juego. Es mi recuperación. Y si tengo que dejar a mi pareja por eso, tengo que dejarla. Una persona es propensa a adquirir una adicción dependiendo de su estado de ánimo, de cosas, traumas desde pequeño. O sea, hay que analizar desde pequeño, desde niño, qué es lo que pasó para que tú, en un momento determinado, no te das ni cuenta, pero adquieres la adicción. Es como el cáncer. No a todo el mundo da cáncer, sino a determinados tipos, seres humanos, organismos. Es algo parecido con nosotros. Nos tocó, o me tocó la adicción al sexo. A mi viejo le tocó la adicción al alcohol. O sea, ya depende del proceso desde pequeño. Mi viejo dice que fue maltratado, le pegaban peor que a burro desde pequeño y eso le hizo que consuma alcohol, con eso se sentía bien. Maltrato familiar, por ejemplo. Maltrato familiar. Yo te quería comentar algo antes que me vaya la idea. No sé si para un poco aclarar lo que tú decías, tu inquietud. ¿Cómo nosotros o cómo yo me di cuenta de que estaba teniendo un problema? Es por tus parámetros. O sea, tú tienes tus propios, todas las personas tenemos nuestros propios parámetros. Yo tenía un amigo, te cuento así rapidito, un amigo que él me decía que tiene muchas amantes.
Y él me contaba, decía, de la esta, de la otra. Y me decía, ¿y vos tienes amante? Y yo le digo, realmente no, o sea, porque nunca fue el... pero ¿cómo vives? O sea, no es que no está eso, pero para él era un comportamiento normal. Tener su esposa, tener su amante. Entonces, yo pienso que nunca él le vio eso como un problema. Y yo pienso que nunca lo verá. Entonces, esos son parámetros que cada persona tiene. O sea, para él está bien tener su esposa, tener su amante o tener sus dos amantes, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, para mí, en mi tonto pensamiento, yo diría, no tengo mi esposa, nunca me he involucrado sentimentalmente con otra mujer. O sea, no he tenido mi amante porque no le he salido a buscar. ¿No? O sea, es más, todas las personas con las que uno se involucra, ni siquiera las conoces, ni siquiera sabes su nombre. O sea, no sabes quién es, porque te puedo decir, soy Brigitte, pero se llama, qué sé yo. Y ese Brigitte es... El nombre artístico. Cuando realmente no sabes. Entonces, ahí, a otra persona puede decir, bueno, para mí es normal salir todos los viernes e irme a farrear y irme a un chavo. Y eso es normal. Entonces, mientras para él sea normal ese comportamiento, nunca va a buscar solución ni le va a afectar en su vida. Bueno, ¿Cuál es el problema? O sea, cuando te afecta a ti, a uno, cuando a mí me empezó a afectar a mí en lo interior, yo dije, no estoy bien, porque yo me empecé a sentir mal. Y lógico, le afecta a mi mujer, porque el comportamiento cambia. Yo empecé a afectarme yo y a enfermarle a mi esposa, porque llegas de mal carácter y claro, algo te pasa. Porque no sé, te sientes frustrado, porque no encuentras la cantidad de sexo en tu matrimonio, lo buscas por afuera. Y afuera tampoco a veces y afuera tampoco no te satisface, porque cuando llegas a un momento en el que es como decirte que quieres llenar el vaso, pero no se llena. Al contrario, se va vaciando. Entonces, y no ahí es el problema. Perdón, y no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, o sea, al revés, Exacto, buscamos al revés. ¿No? Te dañas a ti mismo. Y es como la canción de Ricardo Arjona, o sea, buscando flores en la basura, sí, más o menos. Terrible, porque cuando tú tomas, o una persona así, al otro día le da un chuchaqui, entonces realmente, o a veces unos dolores terribles, vómitos y cosas, o sea, te afecta. Son dolores espirituales. No, pero bueno, físicamente sí te afecta. También. Ahora, en lo que a uno le afecta físicamente en una promiscuidad, en una relación así, es cuando tienes una enfermedad. Y si no... El problema de la adicción también es que muchos sí les afecta. O sea, están afectados, pero siguen en lo mismo. Seguimos. O sea, se sigue. O sea, hay gente que dice, no, es que eso es normal y es normal, y siguen su adicción hasta que se une. Sexólicos Anónimos sí existe. Y es el primer programa que se hizo para ayuda a sexólicos. Funciona en Estados Unidos y en varios países. Pero ese programa no acepta a diversidad sexual, solo acepta a heterosexuales. Entonces ese programa yo no puedo instalar aquí en Ecuador, porque aquí vienen sexualmente diversos, o sea, aquí es abierto para todas las orientaciones sexuales. Entonces aquí el preámbulo, o sea, la parte del programa de Sexo Adictos Anónimos dice que el programa ayuda a todo tipo de adictos, o sea, no importa su orientación sexual. Lo que aquí es, no confundimos, o sea, aquí a ningún rato se le cambia la orientación sexual a una persona. Entonces aquí es el programa para simplemente adictos al sexo. No discrimina con religión, raza, orientación sexual, ni alguna otra cuestión más, pero es, o sea, simplemente es condición Mientras social. que Sexólicos Anónimos, el programa, sí es solo para heterosexuales. Y ellos, su sexualidad sana es que solo se tenga sexo con la esposa. Porque incluso te enfocan que tienes que llegar a casarte. O el esposo. Claro, o sea, si es un hombre con la mujer, la mujer con el hombre. Entonces es como más limitante, pero, o sea, la gente... Ahora sí, por eso aquí no nos comparamos, a cada cual da su versión y su modo de vida. Pero también mucha gente toma ese otro pretexto. O sea, si van homosexuales al programa, yo no voy porque yo soy machazo. O sea, yo tengo